Hoy nos enfrentamos a un desafío económico que no solo afecta a Estados Unidos, sino que podría generar una ola de graves consecuencias en la economía global. La deuda pública de Estados Unidos ha superado el 125% de su PIB y sigue aumentando. A finales de 2024, Estados Unidos ya acumula un endeudamiento por encima de los 35 billones de dólares. Sí, 35 millones de dólares. Para algunos, esta es solo una cifra más, pero ¿qué sucedería si los compradores de bonos del Tesoro estadounidense pierden interés? ¿Qué pasaría si un país que sostiene gran parte del sistema financiero internacional no puede refinanciar su deuda? ¿Hay un plan para resolverlo o es un imposible y ya solo es cuestión de ver cuándo revienta y sus efectos? Aquí te explicamos cómo la deuda de Estados Unidos se ha convertido en una bomba de relojería para la economía mundial. Así que coge sitio mientras nos metemos de lleno en uno de los temas económicos más importantes y complejos de nuestro tiempo. Las guerras, gastos sociales como Medicare y Medicaid, la pandemia, la transición energética, son muchas las razones con las que los diferentes gobiernos de Estados Unidos han justificado de forma recurrente el aumento del gasto público hasta crear, durante los últimos 30 años, un déficit fiscal crónico. Hacemos un repaso rápido. Si revisamos las cifras en los 15 años que hay entre 1993 y 2008, la economía norteamericana se endeudó a un ritmo del 6% anualizado, pasando de los 4,23 billones de dólares hasta los 10,69 billones. ¿Parece mucho? Pues espera. En los 15 siguientes años aumentó el ritmo de endeudamiento hasta superar en 2024 los 35 billones de dólares, con crecimientos cercanos al 10% anualizado en los últimos años. Con estos datos es evidente que la curva de deuda, lejos de reducirse, ha ido aumentando su ritmo y, según la Oficina Presupuestaria del Congreso de los Estados Unidos, el déficit público difícilmente bajará del 6% del PIB en la próxima década. Y cuando el gasto es mayor que los ingresos, pues eso implica más emisión de deuda para financiar el déficit. En esta situación, solo en 2024, el Tesoro estadounidense tiene que refinanciar 6 billones de dólares de deuda que vence y adicionalmente financiar el déficit de 1,9 billones que se ha generado en el ejercicio. Parece una espiral cada vez más inabarcable, pero el crecimiento de la deuda pública podría no ser un problema siempre que haya interesados en adquirirla. Sin embargo, aquellos que compran toda esta deuda, ¿siguen interesados? Debido al aumento constante de la deuda, una forma de que todo siga con normalidad es que los compradores incrementen su tenencia de bonos estadounidenses en la misma proporción que crece la deuda. Los bonos del Tesoro estadounidense han sido un refugio seguro para los inversores globales durante décadas. Sin embargo, los compradores internacionales más tradicionales están reduciendo sus inversiones. Así, China ha reducido su tenencia de deuda estadounidense en un 33% en los últimos 6 años. Japón, aunque sigue comprando bonos del Tesoro estadounidense, pero lo hace a menor ritmo del que incrementa la emisión de deuda. Los particulares y los bancos sí han aumentado sus posiciones, pero no son capaces de absorber todo el incremento de la deuda. Los fondos de inversión, fondos de pensiones y las compañías de seguros podrán aumentar sus posiciones en la medida en que aumente su patrimonio, algo que depende de la decisión de los inversores. Y el eterno salvador: la Reserva Federal. Ha sido un actor clave en la absorción de deuda en los últimos años, pero ya ha anunciado que va a continuar reduciendo su tenencia de bonos. Es fundamental para cualquier país y especialmente para Estados Unidos el tener capacidad de colocar su deuda pública. Habitualmente, uno de los grandes compradores habían sido los inversores internacionales. Esto ha dejado de ser así. Siguen comprando deuda americana, pero no al mismo nivel al que se están comprando la deuda, y afortunadamente están encontrando sustitutos. Por un lado, por las familias americanas, por otro lado, por los fondos de inversión, pero sí que es un punto muy clave si se va a poder colocar la deuda en el futuro o no. Parece que sí que va a ser así, pero la incertidumbre es a qué tipo. Así pues, la tendencia de deuda pública sigue creciendo, pero todo indica que los compradores no parece que vayan
a crecer al mismo ritmo. Parece fácil decir que Estados Unidos, a diferencia de los distintos países de la eurozona, tiene la capacidad de emitir la moneda en que se endeuda, los dólares americanos. Por lo tanto, es altamente improbable un impago de la deuda americana. Pero eso no quiere decir que el problema desaparezca, ni mucho menos. Sigue ahí y es de una enorme magnitud. El economista Nassim Taleb, famoso por su concepto del cisne negro, en relación con la deuda pública de Estados Unidos lo expresó refiriéndose a él como un cisne blanco, es decir, un riesgo que está enfrente de nuestros ojos y que si no se gestiona adecuadamente puede desestabilizar la economía mundial. El riesgo está delante de nosotros. Si ves un puente frágil, sabes que en algún momento va a colapsar. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno de Estados Unidos ante este escenario? No importa si el resultado electoral ha favorecido a demócratas o a republicanos, los factores clave no cambian. El déficit fiscal está previsto que siga creciendo hasta el 6% del PIB en la próxima década y es necesario refinanciar casi 8 billones de dólares en deuda solo este año. La clave está en cómo mantener el atractivo de los bonos en los mercados nacional e internacionales. Estados Unidos tiene 3 opciones para afrontar la situación cuando empiece a flojear la demanda a los tipos de interés actuales. La primera opción es subir los tipos de interés de las emisiones a más plazo para atraer más demanda a dichas emisiones. El mercado de deuda pública funciona como cualquier mercado, en función de la oferta y la demanda. Por tanto, si hay menos demanda, lo que habrá que hacer es bajar los precios. Y en el caso de los bonos, cuando se bajan los precios, lo que se hace es subir los tipos de interés. Si se sube los tipos de interés de los bonos en su emisión, habrá más demanda. El problema es que Estados Unidos ya está por encima del billón, nuestro trillón americano de dólares de pago de deuda. Las consecuencias de adoptar esta solución serían, entre otras, un aumento de la elevada carga de intereses, la quiebra de un elevado número de empresas zombies, una deuda pública difícilmente sostenible y un lastre para la economía que podría desembocar en una recesión, además de una previsible intensa corrección de los mercados financieros. Esta situación no sería sostenible durante mucho tiempo. La segunda opción es una vuelta a las políticas cuantitativas de la Fed, de creación de dinero de la nada. La Fed volvería a ser el principal comprador de la nueva deuda emitida, como ya ocurrió entre los años 2018 y 2021, cuando adquirió el 45% de la deuda neta emitida. De ser esta opción la elegida, las consecuencias serían radicalmente distintas. Como hemos visto en el pasado, esto acaba provocando inflación que acaba teniendo un peso relevante que provoca que se tenga que subir los tipos de interés y, por tanto, quizás tampoco es una solución que pueda durar mucho tiempo, aunque a corto plazo sería bien tomada por los mercados. Las bolsas siempre han recogido con alegría la inyección de liquidez de la Fed. Los tipos de interés de los bonos caerían o al menos se limitaría la subida. La inflación acabaría aumentando, la demanda exterior de deuda pública estadounidense se reduciría y previsiblemente volveríamos a la represión financiera con tipos de interés por debajo de la inflación. Para que la Fed vuelva a intervenir de forma contundente, es casi inevitable que primero asistamos a momentos de alta tensión en los mercados. La tercera opción es una variación de la opción anterior. La Fed prestaría dinero a los bancos para que compraran los bonos y además quitaría todos los límites de volúmenes máximos de bonos que pueden tener en su balance. De forma técnica, se excluirían los bonos mantenidos en el balance de los bancos del cálculo de la ratio de apalancamiento. Esto ya lo hizo el Banco Central Europeo, que lo que hizo fue prestar dinero en condiciones muy ventajosas a los bancos para que estos fueran los que compraran la deuda pública de sus países. Este movimiento la Reserva Federal podía llevarlo a cabo, facilitar líneas de financiación a los bancos para que fueran los bancos los que compraran la deuda pública. Pero el efecto es el mismo que si comprara la Reserva Federal, es decir, habría más liquidez que provocaría más inflación y además desconfianza en el dólar. No existe una solución óptima, pero todo lleva a pensar que a la Fed no le quedará más remedio que volver a intervenir directamente o prestando a los bancos para que estos compren los bonos del Tesoro americano. Es solo cuestión de tiempo. Las medidas que tome el gobierno norteamericano y la Reserva Federal, tal y como hemos repasado en este vídeo, van a afectar mucho no solo a la economía americana, sino también a la estabilidad económica global. El futuro es incierto,
Pero hay una cosa que está clara. Tanto los inversores como ciudadanos debemos estar atentos a cada movimiento de los mercados financieros. Es crucial que mantengamos nuestras inversiones diversificadas, que evitemos tomar riesgos innecesarios y que estemos informados para poder actuar a tiempo.